Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Varas, soy gerente general de Vicevida. Quisiera darles la más cordial bienvenida a este webinar. Estoy muy contento que el tema que vamos a tratar hoy haya generado tanto interés en los clientes Vice. Chile ha sido pionero en América Latina en su política pública social y desde los años 80 cuenta con un modelo de pensiones basado en un sistema de capitalización individual. Este sistema establece un financiamiento de la pensión a partir de los ahorros que todos nosotros, los trabajadores, realizamos durante nuestra vida laboral. Hoy, tanto en Chile como en el mundo, soplan vientos de cambio y nuestro sistema de pensiones no está ajeno a esta situación. Todos veremos enfrentados en algún momento la decisión de jubilar, por lo que es de vital importancia estar bien preparados para ello. Entender cómo opera el sistema de pensiones, cuáles son sus pilares y cuáles son las reformas que hoy día se están discutiendo. Esto nos permitirá planificar de mejor manera nuestra pensión y tomar las mejores decisiones hoy para poder optimizarla. Para mí es muy grato, por lo tanto, presentarles a Rodrigo Acuña, quien va a ser nuestro expositor en este webinar. Rodrigo es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta también con estudios de macroeconomía en esta misma universidad, es socio de la consultora Prima América y es un experto en temas de previsión y de ahorro previsional. Durante esta exposición, nuestra página estará abierta para que a través del chat ustedes puedan realizar las preguntas que quieran realizarle a Rodrigo, las que él abordará al final de su exposición. Así que sin más, le doy la bienvenida a Rodrigo para que nos realice su presentación. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a Vice por darme la oportunidad de participar en este evento referido al sistema previsional chileno y sus desafíos y oportunidades. Hemos preparado 3 temas para hoy. En el primer tema voy a describir el sistema de pensiones chileno y sus principales pilares y también comentar algunas reformas que se están desarrollando en el Congreso. El segundo tema va a ser sobre las decisiones que son más relevantes para la optimización del ahorro para pensión. Y en el tercer tema vamos a hacer un zoom respecto a lo que es la planificación y toma de decisiones más relevantes en la etapa próxima a la pensión. Parto entonces describiendo lo que son los principales pilares del sistema de pensiones. Como decía Andrés, es muy importante entender cuáles son los objetivos de cada uno. En primer lugar está el sistema solidario de pensiones, cuyo objetivo principal es reducir los niveles de pobreza en la vejez e invalidez. Por eso se focaliza este pilar en los pensionados que pertenecen al 60% de las familias más pobres del país. Se exigen otros requisitos, por supuesto, como edad, también como residencia. Y este sistema solidario otorga 2 tipos de prestaciones. La primera está dirigida a quienes no tienen derecho a ninguna pensión y se le otorga a ellos la prestación básica solidaria de vejez y de invalidez. Actualmente esa pensión está en torno a los 141.000 pesos para las personas que tienen entre 65 y 74 años. Se hizo una reforma bien relevante a fines del 2019 que subió estos montos y además distinguió el monto según tramo de edad, pagando más para tramos superiores de edad. Esa es la primera prestación. La segunda prestación se otorga a personas que sí tienen derecho a pensión, pero con sus propios recursos pueden autofinanciar un nivel de pensión que está por debajo actualmente de los 418.000 pesos aproximadamente, nuevamente para personas entre 65 y 74 años de edad. Estas 2 son las prestaciones entonces que otorga este sistema solidario, que se financia con recursos del presupuesto público. El año 2019 se gastó aproximadamente entre 0,7 y 0,8% del PIB en este tipo de prestaciones y después de la reforma se proyecta que para los próximos años se va a gastar entre 1,1 y 1,2% del PIB. Hay 1.600.000 personas que están recibiendo ambos tipos de prestaciones. Existe ahora un segundo pilar, que es el sistema AFP de ahorro obligatorio. Este pilar tiene un objetivo distinto al otro, un objetivo de generar una pensión que sustituya los ingresos que se recibían en actividad. Pensión de vejez,
pensión de invalidez y también pensión para los sobrevivientes. ¿Cómo se financia este pilar? Se financia con aporte de los trabajadores y de los empleadores. Aportamos el 10% de nuestra retención imponible a las cuentas individuales, más un 1,2% que en promedio pagamos a la AFP para que nos administre las cuentas individuales de inversiones, y adicionalmente los empleadores pagan un 1,99% de la renta imponible. En este sistema existen aproximadamente 11 millones de afiliados, de los cuales cotizan aproximadamente 5.700.000 personas, esto a mayo del 2020. Y la cobertura de todos los ocupados por este pilar es del 80%, es decir, un 80% de los ocupados, según el INE, está cotizando a este pilar. Este es el que ha estado en la contingencia por el retiro del 10%, con el mínimo 35 UF y el máximo 150 UF. Y existe un tercer pilar cuyo objetivo es complementar las pensiones de los pilares anteriores. Este es el pilar de ahorro previsional voluntario y se financia con aportes tanto de los trabajadores como de los empleadores. Y además el Estado otorga incentivos porque a los trabajadores de ingresos medios bajos que ahorran en el llamado APB-A reciben una bonificación fiscal, y aquellos trabajadores de ingresos medios altos que hacen el llamado APB-B, que se hace antes de pagar impuesto a la renta, reciben un beneficio tributario. Y además los empleadores aportan depósitos convenidos en favor de sus trabajadores. Este es un pilar que cubre aproximadamente a 1,5 millones de ahorrantes, que representan como un 14% de los afiliados del segundo pilar, y acumula 9.500 millones de dólares en ahorro. Eso es la estructura de los tres pilares. Ahora, en el Congreso se está tramitando un proyecto de ley que modifica los tres pilares, pero, bueno, de hecho, a fines del 2019 se modificó, se mejoró el sistema solidario de pensiones, y también hay propuestas para modificar el pilar de ahorro obligatorio y el de ahorro previsional voluntario. Yo me voy a centrar en el pilar de AFP de ahorro obligatorio, porque ahí están, a mi juicio, los cambios más importantes que nos pueden afectar a todos nosotros. A fines del 2018, el gobierno presentó un proyecto de ley al Parlamento, y después de una tramitación de aproximadamente 1 año y 4 meses, en enero de 2020, fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley y pasó a tramitación en el Senado. Sin embargo, por razones por todos conocidas, quedó en pausa esa tramitación y recientemente volvió a retomarse esa tramitación, pero con cambios importantes, porque la oposición ha presentado unas bases de reforma en los días anteriores que tiene cambios bastante relevantes respecto a lo aprobado en la Cámara de Diputados en enero del 2020. Entonces lo que voy a hacer es centrarme en lo más relevante de las diferencias entre las reformas que fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, que voy a llamar proyectos, y aquellas bases que ahora ha presentado la oposición, que voy a llamar oposición. Lo primero es que se crea un pilar de ahorro previsional adicional y de fondo colectivo solidario. Aquí es donde va a ir, si se aprueba el proyecto, un 6% de cotización de cargo del empleador. Aquí se presenta, que es gradual en el tiempo, aquí se presenta una primera diferencia entre el proyecto y la oposición. El proyecto, aprobado en la Cámara de Diputados, establece de este 6%, 3% iría a ahorro previsional adicional, con derechos de propiedad, cuentas individuales, derechos sucesorios. Y el otro 3% al Fondo Colectivo Solidario. En cambio, la oposición lo que ha planteado es que el 6% vaya al Fondo Colectivo Solidario sin propiedad individual. En segundo lugar, el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados establece un tope imponible, que existe hoy día, mientras que la oposición está planteando que no existe tope imponible, por lo tanto el 6% se aplicaría al total de la remuneración y no restringido a las 80,2 UF que hoy día existe de tope, que son más o menos 2.300.000. En tercer lugar, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados establece que la gestión de inversiones
de este 6% va a ser licitado entre distintas instituciones, al mínimo 2, que tengan experiencia, que tengan idoneidad, solvencia y que se va a adjudicar a estas instituciones privadas, nacionales e internacionales, que cobren las menores comisiones. Si bien el sistema, este ahorro previsional nacional y fondo colectivo solidario va a ser administrado en general por una entidad pública, que es el Consejo Administrador de Seguros Sociales, las inversiones van a seguir este camino que acabo de mencionar. ¿Qué plantea la oposición? La oposición plantea que las inversiones sean administradas por una entidad pública, el Consejo de Ahorro Colectivo Solidario. Directamente lo va a administrar, pudiendo tercerizar, pudiendo subcontratar, pero va a estar facultado, de acuerdo a esas bases, a hacerlo directamente. Hay una gran diferencia. Rol de la AFP. El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados establece un rol de administración de cuentas individuales. La oposición lo que ha planteado es ningún rol para AFP en este pilar del 6%. También hay diferencia en cuanto a beneficios y también algunas similitudes. En ambos casos se está planteando que se otorguen beneficios a los actuales pensionados para subir los niveles de pensiones. El diseño de ese beneficio a los actuales pensionados cambia entre el proyecto y lo que ha planteado la oposición. Pero en ambos casos, repito, se va en ayuda a los actuales pensionados. Es más generoso en cuanto al monto de las pensiones que se entregan o los montos adicionales de beneficios que se entregan en el proyecto de la oposición que en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Pero donde está la diferencia fundamental en beneficio es en el ahorro previsional adicional. El proyecto aprobado por el Congreso establece que un 3% vaya a cuentas personales, cuentas individuales, cuentas donde va a haber herencia, cuentas que van a ser invertidas en el mercado de capitales y los beneficios que se van a recibir a partir de esas cuentas van a depender de los aportes que se hayan realizado y de las inversiones, de la rentabilidad de las inversiones que se obtengan en el mercado de capitales. ¿Qué es lo que plantea la oposición? La oposición no plantea cuentas individuales o personales, plantea lo que ellos denominan pensión nocional, que no es otra cosa que llevar un registro de las cotizaciones que hagan los empleadores en favor de los distintos trabajadores, y a ese registro de cotizaciones se le va a asignar una rentabilidad que va a ser nocional, o sea, no va a ser real, no va a ser una rentabilidad de la inversión en el mercado de capitales, va a depender de otras variables. Por ejemplo, podría depender del crecimiento de las remuneraciones o podría depender del crecimiento del PIB, no está definido eso. Pero en todo caso sí lo que está dicho es que va a ser una tasa de interés o rentabilidad nocional, no real. Esto, por lo tanto, no va a ir a derecho a propiedad individual, como decía antes, va a ser un fondo colectivo. Y además, dentro de esta pensión nocional va a haber transferencias dentro de una misma generación, desde aquellos trabajadores de mayores ingresos hacia aquellos trabajadores de menores ingresos, desde los hombres a las mujeres. Va a haber transferencia intrageneracional. Esas son las diferencias principales en este proyecto del 6%. Pero también el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y las bases presentadas por la oposición plantean cambios muy relevantes a la administración del 10% que hoy día desarrolla la AFP y que yo comentaba previamente como uno de los pilares que existen de ahorro obligatorio. ¿Qué es lo que se plantea? En el proyecto de la Cámara de Diputados, fundamentalmente el objetivo es, o uno de los objetivos, es introducir competencia en la industria, que haya nuevas administradoras, filiales de cajas de compensación, filiales de cooperativas de ahorro y crédito, filiales de compañías de seguros, que ya está autorizado, entidades sin fines de lucro. Eso plantea este proyecto. Más competencia, disminución de barreras para que entren nuevos competidores. En cambio, las bases de la oposición lo que plantean es que sea una institución pública la que administre las cuentas individuales en un monopolio. En segundo lugar, la administración de la inversión, el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, estaría en manos de las AFP y de las cooperativas de administradoras de fondos de pensiones y de las entidades que entren al mercado a competir. En el caso de la oposición, lo que está planteado es que la licitación la inversión de este 10% sea licitada entre gestores de fondos.
Y además plantean que el Consejo de Ahorro Colectivo Solidario, que yo ya mencioné por el 6%, esta entidad pública, también pueda participar en la administración del 10%. La utilidad de la administradora, el proyecto aprobado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, abre la posibilidad de que la administradora comparta las utilidades con los afiliados y se los depositen en las cuentas obligatorias de pensión. De hecho, mencioné antes que se creaban entidades sin fines de lucro. Lo que hace las bases de la oposición es plantear algo distinto. Plantea en el corto plazo que un 30% de la utilidad de la AFP vaya a un fondo colectivo solidario y que en el mediano plazo se ponga un límite de las utilidades que pueden lograr las AFP. Participación de los afiliados. En el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados se crean los comités de afiliados, que tienen una serie de funciones que están establecidas en ese proyecto de ley. Y en las bases de la oposición se plantea que se nomine un director dentro de los administradores que sea representante de los afiliados. Esas son las principales reformas y diferencias entre el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y la oposición. Dicho eso y explicado estos pilares y las reformas que están contempladas, paso ahora al tema de construcción de nuestra pensión. Y en esto un mensaje que quisiera dejar es que va a ser necesario que nosotros complementemos el ahorro obligatorio que estamos haciendo con ahorro voluntario para poder llegar a niveles de pensión razonables. ¿Qué es razonable? De acuerdo a referencias internacionales, niveles razonables están entre el 60% que plantea la OIT y el 70% de las remuneraciones que se recibían cuando estaban activos. Si queremos lograr esos niveles de pensión, de 60 a 70%, repito, pensión en relación a las remuneraciones que recibíamos cuando estábamos activos, que se llama tasa de reemplazo, necesitamos el ahorro voluntario además del ahorro obligatorio, a pesar de los incrementos graduales que se van a dar en la tasa de cotización si se aprueba el proyecto en el Congreso. Por ahora ahorramos en Chile poco, voluntariamente. Cifras de marzo del 2020 están mostrando que del total del ahorro previsional existente, un 5% solamente es ahorro previsional voluntario y el 95% es ahorro obligatorio. Esto puede ser mayor que otros países de América Latina, pero es bastante por debajo que otros países más desarrollados en sus sistemas de pensiones. ¿Qué factores son los que influyen en mayor medida en los montos de pensión que podemos financiar? ¿Y qué podemos hacer para mejorarlo? Primero, la tasa de cotización y la edad legal de pensión. Estos dos factores nos han sido modificados en casi 40 años de operación que lleva el sistema de AFP. A pesar de que han bajado las rentabilidades y tasas de interés, a pesar que han aumentado las expectativas de vida en 7 años en promedio para los hombres, 9 años en promedio para las mujeres a los 65 y 60 años, y a pesar de que estamos cotizando menos de lo que inicialmente uno anticipó. Es decir, el porcentaje de la vida activa que estamos realmente cotizando en las cuentas individuales es menor. En las mujeres es menor que el 50%, los hombres supera algo el 50%. Ambos factores influyen en los montos de pensión, obviamente. A mano derecha ustedes podrán ver en la presentación el impacto que genera una mejora en estos factores sobre la pensión. Por ejemplo, el retrasar un año la edad de pensión estimativamente genera un 7,7% más de pensión. Eso es algo que sí nosotros podemos modificar en la medida que nuestras pensiones no sean suficientes. Podemos postergar la edad de pensión, o algunos estarán pensando en anticipar la edad de pensión también, pero hay que estar consciente de las potenciales ventajas y desventajas que puede tener ese anticipo, y es lo que vamos a ver en lámina siguiente. Otros 3 factores que influyen sobre el monto de pensión son la densidad de cotización, que es el porcentaje de la vida activa que yo realmente estoy cotizando a las cuentas individuales, y también la oportunidad en que se hacen esas cotizaciones, distinto si cotizo al principio de la vida laboral o si cotizo al término de la vida laboral o
en la mediana de la vida laboral. El impacto de las primeras cotizaciones es muy fuerte por la capitalización en el tiempo de la rentabilidad. Entonces es muy importante empezar a cotizar temprano. De la evolución de la remuneración imponible. Obviamente, mientras más alta es la remuneración imponible y mientras más crece la remuneración a lo largo del tiempo, más altas son también las pensiones. Y también depende de la edad de inicio laboral. Y ahí es bueno decir que en Chile se da un fenómeno que también se repite en otros países vecinos, de que se ha ido postergando la edad de inicio laboral. Y según un informe de la FIAP recientemente, esa edad de inicio laboral es 27 años en Chile, muy parecido a lo que hay en otros países. Eso implica una postergación que afecta porque al final, si postergamos la edad de inicio laboral o entramos más tarde al mercado laboral, el número de años en que estamos cotizando es menos, si no cambiamos las edades en las cuales nos pensionamos. Y el periodo de recepción de pensión cada vez se alarga más por la expectativa de vida. Bueno, todos estos factores, estos tres factores que acabo de mencionar, son factores que dependen del mercado laboral y dependen de nuestra carrera laboral. Y tiene un impacto también muy relevante en los montos de pensión, como se muestra a mano derecha en este gráfico. De hecho, menciono, por ejemplo, la edad de inicio laboral. Para estas proyecciones usemos como base que empezaban las personas a laborar, a trabajar a los 25 años. Si en vez de empezar a los 25 años, empezaban a los 24 años, un año antes, la pensión aumenta en 5,4%. Y un último factor que también influye sobre el monto de las pensiones son el multifondo de pensiones que yo escoja. Y también, por supuesto, la gestión de inversiones de las AFP. Y tiene un impacto muy fuerte en pensión porque un punto de mayor rentabilidad a lo largo de toda la vida, en este caso son 40 años los que usamos, de los 25 a los 65, impacta en un 26% en la pensión, la aumenta en un 26%. Por lo tanto, muy importante dentro de estos factores lo que podemos modificar, la edad a la cual nos pensionamos, la tasa de cotización es la que existe y los tres factores que dependen del mercado laboral dependen de nuestra evolución en el mercado del trabajo, pero sí podemos también seleccionar adecuadamente el multifondo de pensiones en el cual tenemos los ahorros previsionales. Y ahí en general lo que uno visualiza es que hay una selección relativamente adecuada al multifondo. Lo malo son los traspasos muy frecuentes en multifondos que estamos viendo que perjudican a todos los afiliados al sistema. Pero en general uno ve, por ejemplo, en este gráfico a mano izquierda, lo que se muestra son los afiliados hasta 30 años de edad. Y lo que se ve es que un 80% de los afiliados hasta 30 años de edad está en el fondo B, que puede tener hasta un 60% en renta variable. Parece razonable. Pero lo que llama la atención es que haya un 6% de los afiliados hasta 30 años de edad que están en el multifondo E y hay un 1,3% que están en el multifondo D. Son trabajadores jóvenes que están en un fondo como el E, que puede tener máximo 5% en renta variable. Entonces, llama la atención eso y es bueno analizar cuidadosamente en qué multifondo estoy. A mano derecha también se presenta dónde están los mayores de 60 años de edad. Y uno ve que en general están bien, un 64% está en el fondo D, un 13% en el fondo E, los más conservadores. Pero igual hay casi un 8% de los mayores de 60 años que están en el fondo B, que puede tener hasta un 60% en renta variable. Entonces también, en principio, uno ve con cierta preocupación que tengan un componente tan alto de renta variable a esa edad. Otra cosa que mencioné antes es que vamos a requerir complementar el ahorro obligatorio con el ahorro voluntario. Este gráfico lo que muestra son las tasas de reemplazo, que es la relación entre la pensión que se puede obtener y el promedio de remuneraciones, que en este caso el promedio de remuneración en los últimos 10 años. Entonces este gráfico muestra eso, tasa de reemplazo. Lo que yo mencioné que en referencias internacionales en general va entre 60 y 70% esa tasa de reemplazo. Si uno hace la proyección para trabajadores que están recién ingresando al mercado laboral, con los supuestos que están a pie de página, entre ellos una rentabilidad de la inversión del 4%, uno ve que las tasas de reemplazo son insuficientes. Por ejemplo, en el gráfico se muestran distintas remuneraciones imponibles.
La primera, a mano izquierda, son 2,3 millones de pesos, que es el tope imponible. Y en ese caso, la proyección da una tasa de reemplazo del 35%. Y a medida que aumenta esa renovación imponible hasta llegar a los 5 millones, esa tasa de reemplazo va bajando dramáticamente. Y baja, obviamente, porque estamos cotizando hasta el tope imponible. No cotizamos por lo que está sobre el tope imponible en este 10%. Y eso entonces afecta el ahorro que yo hago, que es mucho menor en relación a mis ingresos y por lo tanto la tasa de reemplazo que obtengo es insuficiente en función de las referencias que yo daba antes. Sin embargo, cada uno tiene que definirse sus propias metas y objetivos de pensión. E incluso si uno considera que se adiciona un 3% a las cuentas personales o individuales y se calcula el 10 más el 3%, ¿cuál es la tasa de reemplazo? Siguiendo la tónica del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados. De igual manera, uno ve tasas de reemplazo, repito, relación entre la pensión y el promedio de remuneración en los últimos 10 años, del 46% para aquellos que se inician en su vida laboral con el tope imponible y baja fuertemente cuando las remuneraciones son mayores. Entonces, el gran mensaje es complementar con el ahorro voluntario y paso ahora a comentar cómo podemos optimizar ese ahorro en productos voluntarios. Hay 4 factores que debiera tomar en cuenta. Primero, la estructura de inversión de ese ahorro en el tiempo. Segundo, las franquicias tributarias que yo puedo ocupar en el ahorro voluntario. Los productos de ahorro y protección que yo escoja. Hay distintos productos y algunos tienen algunas ventajas, otros tienen otras ventajas. Y finalmente hacer una adecuada planificación de todos estos factores en el tiempo. Entonces, comienzo a describir cuáles son las decisiones que a mi juicio son las más relevantes para optimizar en la fase de ahorro, en la fase de acumulación. Lo primero es comenzar a ahorrar temprano en la vida laboral, para así aprovechar toda la capitalización de los intereses en el tiempo, las rentabilidades sobre rentabilidades. Y este gráfico muestra los costos que uno puede pagar si uno retrasa demasiado el inicio del ahorro. Por ejemplo, si uno se coloca una meta de lograr a los 65 años un retiro complementario a lo que va a recibir del sistema obligatorio de AFP de 300.000 pesos, y si uno comienza a ahorrar temprano a los 25 años, se requiere un ahorro mensual de 43.000 pesos para lograr ese objetivo. Y del total del ahorro acumulado al final, a los 65 años, 41% va a ser mi ahorro y 59% va a ser rentabilidad en el tiempo. Pero si yo retraso la edad de inicio del ahorro, por ejemplo, a los 45 años, entonces el ahorro mensual que tengo que hacer es de 137.000 pesos para lograr el objetivo de 300.000 pesos de retiro complementario de la pensión a los 65 años. Es decir, más que se triplica el monto de ahorro que tengo que realizar. Y además, dado eso, del ahorro acumulado final, un 66% va a ser mi ahorro y 33% va a ser rentabilidad. Si me voy más al extremo, a los 60 años, si empiezo a ahorrar ahí, requiero para lograr el objetivo que definí 753.000 pesos mensuales. Y del ahorro que voy a tener acumulado a los 65 años, 90% va a ser mi esfuerzo de ahorro y solo 10% va a ser rentabilidad. Segunda decisión muy importante es escoger el producto de ahorro y protección más idóneo para mí. Hay distintos productos en el mercado. Están los seguros con ahorro que combinan, tienen la gran ventaja de combinar ahorro y protección. Están los fondos mutuos, que entre sus ventajas está la gran cantidad de alternativas de inversión que ofrecen. También los seguros con ahorro ofrecen cada vez mayores alternativas de inversión. Y están los productos de ahorro voluntario ofrecidos por la AFP, que tienen menos alternativas de inversión, los 5 multifondos, pero tienen la ventaja en general de ofrecer menores costos de administración. Una tercera decisión es la selección de estructura de inversión, lo que se llama a veces asset allocation, y también el ir monitoreando esa estructura de inversión a lo largo del tiempo.
En general se coloca bastante énfasis en la estructura de inversión y con razón, porque si tengo una buena estructura de inversión diversificada, bueno, voy a estar maximizando mi rentabilidad para el nivel de riesgo que quiero asumir. Y además ya dijimos previamente que un punto más de rentabilidad durante 40 años implica 26% más de ahorro final, 26% más de pensión. Pero hay que tener conciencia también de que cuando estoy escogiendo estructura de inversión y quiero lograr una mayor rentabilidad esperada a través de invertir mis ahorros en mayor porcentaje en lo que denominamos renta variable, es decir, acciones o cuotas de fondos de inversión, también estoy asumiendo un mayor riesgo. Tiene un costo. Mayor rentabilidad esperada, mayor riesgo. Y tengo que escoger aquella estructura que sea más apropiada para mí, dado mi perfil de riesgo, dado el plazo que me queda para la pensión, dado si voy a, en la etapa pensión, disponer solo la pensión o voy a tener también otros ahorros, etc. Hay distintos elementos que se tienen que tomar en cuenta. Una cuarta decisión es la franquicia tributaria. Y en este sentido, en los últimos años ha habido una serie de franquicias tributarias que se han ido eliminando, como por ejemplo el artículo 57 bis de la Ley de Impuesto a la Renta, que no sé si todos lo conocen, pero era una alternativa que otorgaba un beneficio fiscal del 15% al ahorro que yo realizaba y existía la posibilidad de retirarlo libre de impuestos bajo ciertas circunstancias después. Y también se eliminó con la última reforma tributaria un artículo de la Ley de Impuesto a la Renta que permitía ir rotando mi ahorro entre distintos productos sin pagar impuesto a la renta por la ganancia real, sino hasta que yo hiciera el retiro definitivo. Pero todavía están vigentes importantes beneficios tributarios. Por ejemplo, está vigente la posibilidad de que yo invierta en ciertos instrumentos, como acciones con presencia bursátil o cuotas de fondo de inversión, y yo venda esos instrumentos, fondos mutuos también, venda esos instrumentos y la ganancia que obtenga sea no constitutiva de renta. Eso es lo que se llama el artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y también está vigente el APB, tanto su modalidad de APB-A como su modalidad de APB-B. Y yo me quiero referir sobre todo a la APB-B, que es aquel APB que se hace antes del pago de impuesto a la renta y que me otorga un beneficio tributario. ¿Y por qué quiero hacer referencia a esto? Porque si yo utilizo un producto adecuado con un beneficio adecuado, como es el APB-B, para trabajadores de rentas altas, voy a lograr aumentar la rentabilidad de mi ahorro sin asumir mayor riesgo financiero. Esa es la gracia. Y mientras mayor sea el beneficio tributario que obtengo, mientras mayor sea mi renta, mientras mayor sea el beneficio tributario que yo obtengo y menor sea la tasa de impuesto que pago al momento de retirar esos ahorros, más va a aumentar mi rentabilidad. Y para reflejar eso, hicimos un ejemplo en el cual suponemos una persona que ahorra en la APB obteniendo un beneficio tributario al momento de ahorrar del 40%, que ahorra por un periodo de 10 años y suponemos una rentabilidad base del 3%. Y lo que queremos encontrar es cuánto aumenta el retorno real promedio anual durante estos 10 años gracias al beneficio tributario de la APB. Bueno, eso va a depender, como decía antes, de cuánto impuesto pague yo al retirar el APB. Por ejemplo, si para este cliente que hizo una APB beneficiándose con un 40% y después lo retira pagando un impuesto del 23% en la etapa pensionado, la rentabilidad de su ahorro va a subir de 3%, que es la base que supusimos, a 5,6%, 2,6 puntos porcentuales más de rentabilidad por año. Eso es muy difícil de lograr con un cambio en la estructura de inversión. Incluso si nos vamos a un extremo, pero perfectamente posible, de que el APB-B lo retire sin pagar impuestos. ¿Cómo es esto de sin pagar impuestos? Bueno, si el APB-B se traspasa a la cuenta individual de la AFP y se retira como excedente de libre disposición, que ya voy a explicar
más adelante lo que es excedente de libre disposición. Ese excedente de libre disposición tiene un beneficio tributario y bajo ciertas circunstancias yo lo puedo retirar libre de impuestos, o sea, pagaría tasa cero. Y por lo tanto, en esa situación, si la PBB me sirvió para aumentar el excedente de libre disposición y retiro esa PBB como excedente sin pagar impuestos, mi rentabilidad sube del 3% al 8,4%, es decir, 5,4 puntos porcentuales más promedio, en cada año. A ese punto el impacto que genera este instrumento. Una quinta decisión es la importancia de ir revisando todas estas decisiones, ir revisando si los ahorros que estoy haciendo son suficientes, la elección del producto de ahorro que tuve, la elección de la PBA, PBB u otra franquicia tributaria y la estructura de inversión. Y para tratar de graficar la importancia de estar viendo esto, voy a colocar un ejemplo que tiene que ver con la contingencia, que una persona que tomó la decisión de hacer APB antes, cuando estaba trabajando, y esta persona quedó cesante. Y estando cesante, aquí estamos suponiendo que cuando trabajaba tenía unos ingresos altos y estaba una tasa de impuesto marginal del 35%. Cuando quedó cesante no perdió todos sus ingresos, algunos ingresos mantuvo, tributables, pero bajaron fuertemente y su tasa marginal en ese año de cesantía es 13,5%. Después sale de este periodo de cesantía y retoma el trabajo con el ingreso que hemos supuesto aquí igual al que recibe antes o parecido al que recibe antes y por lo tanto está una tasa marginal del 35%. ¿Qué podría hacer él? Ese es el punto. ¿Qué ajuste podría hacer? Podría eventualmente evaluar el retiro de APB-B durante el periodo en que se encuentra cesante, con lo cual va a pagar impuestos, porque al retirar el APB paga impuestos e incluso con recargo, que pueden ir entre el 3 y el 7%. Pero dado que sus ingresos están bajos en ese año y que la tasa es 13,5%, él va a terminar pagando con recargo un 17,8%. Entonces obtuvo un 35% de beneficio tributario y al retirarlo pagó este 17,8%, que es al sumar los recargos al 13,5%. Por lo tanto, hay una diferencia importante entre el beneficio tributario recibido y el impuesto pagado en el año de cesantía. Y después, cuando retoma el trabajo, él podría decidir que las platas que retiró las vuelve a reinvertir en un APB obteniendo beneficios tributarios. Con esto, en nuestro ejemplo que está escrito abajo en la página, él tenía 1 millón de pesos en el APB y después de que hace estos ajustes termina en el APB con 1.263.000 y tantos pesos. No hemos supuesto rentabilidad aquí para simplificar el ejercicio. Pasemos ahora a lo que se refiere a la etapa más próxima a la pensión y cuáles son los aspectos y decisiones más relevantes. En primer lugar, obviamente, saber la pensión que estimativamente voy a recibir cuando finalmente me retire. Si está de acuerdo a mi objetivo, mis metas, si existen brechas. Y si existen brechas, bueno, pensar cómo voy a cerrar esa brecha, de qué manera. Y lo segundo, también muy importante, es lo referido al excedente de libre disposición. Y aquí voy a explicar para quienes a lo mejor están escuchando y no saben lo que es el excedente de libre disposición, que es un beneficio que pueden acceder los pensionados. Y lo pueden hacer cuando tienen un saldo en su cuenta individual superior al necesario para financiar un monto de pensión que define la normativa. ¿Cuál es ese monto? 70% del promedio de las remuneraciones disponibles de los últimos 10 años o 12 UF, lo que sea mayor entre los dos. Si yo tengo un saldo en la cuenta individual que es superior al necesario para financiar ese monto de pensión, el exceso yo lo puedo retirar como excedente de libre disposición. Y vamos a ver después que es interesante el tema del excedente porque habrá gente que quiera sacar recursos cuando ya está pensionado para distintos propósitos. Y además es importante porque el excedente de libre disposición tiene beneficios tributarios. Y es importante entonces que cuando yo me pensione, ojalá pueda aprovechar al máximo la posibilidad de retiro y la posibilidad de retiro con beneficio tributario. Un segundo elemento es la conveniencia
de realizar ahorros previsionales adicionales. Yo escucho mucha gente que está a pocos años de pensionarse, 5 años, 4 años, 3 años, y que dice, ya no me conviene ahorrar porque cualquier monto de ahorro que haga va a significar muy poco en términos de aumento de pensión. Lo cual es cierto, ahorrar tarde implica que el incremento de pensión que puedo tener es bajo. Por eso decíamos antes que lo ideal es ahorrar oportunamente y lo más temprano en la vida laboral. Sin embargo, para las personas que están trabajando todavía, que están en ingresos altos, con tasas marginales altas, realizar APB-B en la última etapa puede ser extraordinariamente rentable. Incluso hay gente que tiene ahorros, pero que están en otros productos. Y sería muy conveniente que evaluaran la posibilidad de utilizar parte de esos ahorros para realizar APB-B en la medida que estén trabajando y tengan ingresos altos con tasas marginales altas. Y quiero mostrarles un ejemplo de un caso que se hace un APB-B de 1 millón de pesos. La persona cuando lo hace está en una tasa marginal del 35% y cuando lo retira posteriormente está en una tasa del 23%, lo que puede ser bastante razonable, incluso en muchos casos va a ser menos que una tasa marginal del 23%. Y la rentabilidad base que usamos para este ejemplo nuevamente de 3% real anual y el plazo es 3 años. Entonces nos preguntamos, bueno, si ahorro por 3 años en la APB, dadas estas condiciones, ¿cuál va a ser el retorno promedio anual que voy a obtener? La tasa base es 3%. Bueno, el retorno promedio anual va a ser de 9%, 6 puntos porcentuales más adicionales. ¿Y por qué? Gracias al beneficio tributario del APB-B. Estoy beneficiando un 35% y después retirando al 23%. Puede ser incluso más, como decía, si la tasa marginal es menos que el 23%. Otra decisión importante es la edad efectiva y la edad formal de pensión. ¿Por qué distingo entre estas dos cosas? Porque una cosa es la edad a la cual formalmente me pensiono en el sistema de AFP y otra cosa es la edad a la cual yo me retire efectivamente del trabajo. Podemos pensionarnos en el sistema de AFP y continuar trabajando. Y de hecho muchos lo hacen. Bueno, la edad de pensión es bien importante porque es una forma, si yo postergo la edad de pensión, por ejemplo, de cerrar las brechas, si existen brechas, o también puedo decidir, y algunos lo habrán pensado, en pensionarse anticipadamente. Entonces, les quiero comentar cuáles son las potenciales ventajas, no están todas, más relevantes de pensionarse anticipadamente, aparte, digamos, de otras razones que puedan tener las personas que lo hacen. Primero, si yo me pensiono, puedo retirar excedente de libre disposición. Si no estoy pensionado, no lo puedo hacer, porque es un beneficio para los pensionados. Ese excedente de libre disposición yo lo puedo sacar, si se cumplen ciertas condiciones, con beneficio tributario. Y podría sacarlo y, dado que sigo trabajando, invertirlo en distintas alternativas, entre otras, por ejemplo, el APB-B logrando beneficios tributarios. Una segunda potencial ventaja es que si yo tengo APB ya realizado históricamente y me pensiono anticipadamente, a los pensionados no se les cobra recargos de impuestos en caso que requieran retirar el APB-B. Se les cobra impuestos, pero no recargos de impuestos. Entonces, esa es otra ventaja de pensionarse anticipadamente. Una tercera ventaja es que no existe la obligación de seguir cotizando obligatoriamente en la AFP. Una vez que yo estoy pensionado, no existe esa obligación. Y en cuarto lugar, mantengo la cobertura de salud y de accidentes laborales, que es muy importante. También existen algunas potenciales desventajas de pensionarse anticipadamente que hay que tomar en cuenta. Primero, la pérdida de la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia que tienen que contratar la AFP para los afiliados que cotizan. En el caso de estar pensionado, yo ya no tengo la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. Para muchos de ustedes que estén próximos a la etapa pensión, eso puede ser poco relevante en la medida que si tienen bastantes saldos acumulados en sus cuentas, con esos saldos acumulados pueden ser suficientes para financiar las pensiones de referencia, de invalidez
o de sobrevivencia que están establecidas en la ley. Si ya con el saldo que tienen acumulado financian esas pensiones de invalidez y sobrevivencia en caso de contingencia, invalidez y fallecimiento, bueno, el aporte que les va a hacer el seguro, el aporte adicional que se llama, va a ser bastante bajo o inexistente. Otra potencial desventaja es que si están pensionados por el ahorro obligatorio, no pueden seleccionar ni los fondos A ni el fondo B de pensiones, repito, por el ahorro obligatorio. De hecho, incluso no estando pensionados, no pueden seleccionar el fondo A los hombres mayores de 55 años y las mujeres mayores de 50 años. Pero estando pensionados tampoco pueden escoger el fondo B. Podría compensar esto si tengo otros ahorros previsionales o otros ahorros voluntarios, compensar la estructura de inversión de esos otros ahorros para este efecto de tener que salirme del fondo B si estuviese en el fondo B. Una tercera potencial desventaja, el efecto tributario, que yo sumo otra renta tributable. Cuando me pensiono anticipadamente, bueno, me van a entregar la pensión y esa pensión tributa. Entonces, si sigo trabajando, sumo otro ingreso tributable y pago más impuestos. Bueno, pero eso lo puedo compensar en el sentido si estoy en un retiro programado, puedo ajustar el retiro programado hacia abajo, hacia el mínimo, y de esa manera reducir la pensión que me entrega la AFP y por lo tanto disminuir el efecto tributario. O también podría compensarlo haciendo, si sigo trabajando, APB-B, que tiene el efecto contrario. La pensión me aumenta los ingresos tributables, el APB-B lo que hace es bajarme los ingresos tributables. Entonces puedo actuar por esa vía. Y también una potencial desventaja es la disminución de la pensión si me gasto la pensión que me entregan. Eso sería pan para hoy y hambre para mañana. Eso no es muy recomendable. Pero bueno, pues obviamente puede haber muchas personas que decían hacerlo con ese propósito. Una cuarta decisión es la modalidad de pensión. Y aquí me voy a referir a las dos de las modalidades. Hay otras dos que no están en esta comparación, que son combinaciones de las dos que estoy presentando. La renta vitalicia y el retiro programado. Parto diciendo que desde el punto de vista de seguridad social, la modalidad que está más en sintonía con el objetivo de seguridad social es la renta vitalicia, porque me otorga una pensión constante en unidad de fomento durante toda la vida, a diferencia del retiro programado, que tiene un perfil decreciente en el tiempo. La renta vitalicia me permite traspasar el riesgo de rentabilidad a la compañía de seguro. Yo no asumo el riesgo de rentabilidad, lo asume la compañía. En el retiro programado sí asumo riesgo de rentabilidad, porque en el ahorro obligatorio voy a estar en el fondo C, D o E, y en el ahorro voluntario en cualquiera de los 5 multifondos. Por lo tanto, la pensión que voy a estar retirando cada año va a depender de lo que sea la rentabilidad. Puede mejorar si la rentabilidad es alta, pero también puede disminuir si la rentabilidad es baja o si hay pérdida. Un segundo elemento, el riesgo de longevidad, que también en el caso de la renta vitalicia se lo traspaso a la compañía de seguro. La compañía me tiene que pagar la renta vitalicia viva hasta los 150 años. En cambio, como decía antes, en el retiro programado asumo riesgo de rentabilidad. Y si vivo mucho, el perfil del retiro programado es decreciente en el tiempo. Otras dos características importantes de considerar. Propiedad de los fondos. En el caso de la renta vitalicia, la propiedad de los fondos ya no es mía. La traspaso a la compañía de seguro de vida que me otorga la renta vitalicia. En el caso del retiro programado, yo mantengo la propiedad de los fondos. El pensionado mantiene esa propiedad. Herencia. En el caso de la renta vitalicia no existe herencia, porque no es mi propiedad, pero existe una modalidad que es bueno que la conozcan, que es la renta vitalicia garantizada, que es una especie de herencia porque si yo me pensiono por renta vitalicia y esa renta vitalicia es 100, en condiciones normales, ante mi fallecimiento, la pensión de, por ejemplo, mi cónyuge sobreviviente va a bajar a 60. En la renta vitalicia garantizada yo puedo establecer con la compañía que ante mi fallecimiento
se sigue pagando a los que tienen beneficio de pensión de sobrevivencia la misma pensión que me pagaban a mí, es decir, los 100, por el plazo que estipule, por ejemplo, 20 años. Caso de Visa, entiendo, son 25 años, el máximo de renta vitalicia garantizada. Y además, en la medida que no existan pensionados por sobrevivencia, yo puedo nominar ciertos beneficiarios designados. O sea, si no está la cónyuge, por ejemplo, entonces yo defino ciertas personas que reciben las pensiones que la compañía me garantizó por el plazo, por ejemplo, 20 años, por todo el periodo que no ha sido pagado de esa pensión garantizada, se lo van a pagar a los beneficiarios designados. Bueno, entonces eso es, yo puedo por esa vía obtener, entre comillas, algo de herencia. En el retiro programado sí existe la herencia, pero después de que se han pagado las pensiones de sobrevivencia. Lo primero que se hace con la plata ante el fallecimiento es pagar las pensiones de sobrevivencia a quienes tengan derecho. Una vez que no existen pensiones de sobrevivencia, se paga herencia. Siguiente característica, la revocabilidad. En la renta vitalicia no es revocable. Yo tomo la decisión y ya no la puedo revocar unilateralmente. En el retiro programado sí puedo revocar. Yo puedo cambiarme modalidad de pensión o pasar del retiro programado a otras modalidades. Y ajustes de pensión. En la renta vitalicia yo no puedo ajustar el nivel de la pensión. En el retiro programado yo puedo solicitar al AFP que me baje el monto de la pensión, retiro menos. No es que pierda la plata, obviamente, esa plata queda en la cuenta individual y sigue rentando en el tiempo. Esas son las principales diferencias entre renta vitalicia y retiro programado, que es importante tener en cuenta. Está también el retiro excedente de libre disposición. Aquí es importante considerar que hay la posibilidad de retirar un excedente que yo ya expliqué antes bajo dos modalidades. Una primera modalidad es retirar 1.200 UTM de excedente de libre disposición con beneficio tributario. Yo lo puedo hacer, ese retiro de 1.200 acumulada a razón de 200 UTM anuales. 1.200 UTM son 60 millones de pesos. 200 UTM son 10 millones de pesos. En el tiempo yo puedo retirar 60 millones de pesos. Anualmente solamente puedo retirar 10 millones de pesos. Por lo tanto, requiero un mínimo de 6 años para hacer el retiro de los 60 millones de pesos de los 1.200 UTM. Puedo demorarme más tiempo, puedo hacerlo en 10 años, en 12 años, pero el mínimo son 6 años si quiero aprovechar el máximo del excedente con beneficio tributario. La otra alternativa es que yo retire en un solo año 800 UTM, que son más o menos 40 millones de pesos. Es una o la otra alternativa que tiene beneficio tributario. Ahora, ¿cuál es ese beneficio tributario? Es un retiro exento, lo que implica que bajo ciertas circunstancias yo voy a hacer el retiro excedente de libre disposición sin pagar impuestos. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, soy solamente pensionado, solo pensionado, y retiro excedente de libre disposición y me restringo a los límites que yo comentaba antes. Por ejemplo, retiro en un año 40 millones de pesos, 800 UTM, y solo soy pensionado, no tengo ninguna otra renta tributable. En ese caso no lo declaro, no pago impuestos. Si soy pensionado y sigo trabajando y retiro excedente de libre disposición, sigo trabajando como dependiente, tampoco voy a tener que declarar el retiro excedente de libre disposición en la medida que me restrinja los límites que mencioné previamente. Y eso es porque la pensión y la remuneración están ambos afectos al impuesto único de segunda categoría. Pero si yo como pensionado tengo otras rentas tributables, por ejemplo, retiro de sociedades, honorario, o me paso, en vez de retirar 200, retiré 300, o en vez de retirar 800, retiré 900, significa que voy a tener rentas que van a ser afectadas al grado complementario y en ese caso voy a tener que declarar el retiro de excedente de libre disposición con beneficio tributario en la base tributable del impuesto al grado complementario. Lo voy a declarar como una renta exenta, pero al final voy a pagar impuestos, menos que las rentas que son afectas, porque este retiro de excedente me va a dar derecho a la declaración a descontar un crédito por renta exenta, pero voy a tener pagando algo de impuesto. Finalmente, muy importante considerar el traspaso de la posibilidad de traspasar los ahorros previsionales voluntarios a la cuenta individual de la AFP. Es optativo, yo no tengo que hacerlo, no es obligatorio. El APBA y el APBB puedo decidir si lo hago o no lo hago. Los depósitos convenidos sí es obligatorio traspasarlos para financiar la pensión. Y eso hay una serie de razones que
hay que estudiar detenidamente para ver si conviene o no hacer ese traspaso. Y finalmente, preocuparse de tener una buena cobertura de programas de salud en la etapa, ojalá mucho antes de estar pensionado, para que toda la planificación que yo he hecho en materia de pensión no se vea perjudicada porque no tengo una buena protección de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tan interesante exposición. Vamos a tomar algunas de las preguntas que hemos recibido a través del chat. Voy a tratar de ir agrupando algunas de ellas. Hay una pregunta en relación a cuál es tu opinión, Rodrigo, sobre los elementos que debiera contener una reforma al sistema de pensiones para asegurar el objetivo de mejorar las pensiones actuales y futuras de los chilenos. Otra pregunta que va más o menos en la misma línea tiene que ver con si el motivo de las bajas pensiones son las lagunas previsionales y el aumento de la esperanza de vida, y cuáles crees tú que podrían ser soluciones a estos problemas. Bueno, hay dos componentes muy importantes que tiene que tener la reforma, a mi juicio. Uno de ellos está presente, otro no, que es el aumento de la tasa de cotización. Está presente en las reformas que se están tramitando en el Congreso. Pero adicionalmente a eso, a mi juicio, y yo sé que esto políticamente es muy complicado, debieran también ajustarse las edades legales de pensión. Como decía durante la presentación, en los 40 años que lleva funcionamiento el sistema FP nunca se ha modificado la tasa de cotización ni tampoco se ha modificado la edad legal de pensión. En muchos otros países se está modificando. Países europeos, la edad de pensión, si uno ve los ajustes en el tiempo, están llegando a niveles 67 e incluso 68 años de edad, y además está siendo similar para hombres y mujeres. Repito, yo sé que es un tema complicado. Y muchos de los países están indexando las edades legales de pensión al aumento de expectativa de vida, que me parece muy relevante. Otro de los elementos muy importantes es poder ampliar la participación en el sistema de ahorro obligatorio de distintas personas que hoy día están fuera del sistema. El porcentaje dentro de la vida laboral que realmente cotiza en promedio una persona en Chile es bastante bajo. Como decía, en las mujeres está bajo el 50%, en los hombres está por encima del 18%. De hecho, los pensionados los últimos 10 años, según estadísticas oficiales, el número de años promedio que cotizaron es 19 en el caso de los hombres, 18, 19 y en el caso de las mujeres 12, 13 años. Imagínense las mujeres cotizando 12, 13 años para financiar una pensión durante 30 años. Entonces, es bien importante ahí tomar medidas para poder ampliar la base de cotización. Las personas rotan mucho dentro de la fuerza laboral, sobre todo en los tiempos actuales. Hay mucha gente que ya está trabajando mucho como independiente, está trabajando en estas nuevas aplicaciones que han surgido, o está trabajando también en otro tipo de empleo que no está cubierto por el sistema. Entonces es muy importante ampliar la base de cotización. También creo importante revisar los distintos programas de seguridad social, no solamente pensión aisladamente, distintos programas de seguridad social. ¿A qué me refiero con esto? Que hay estudios que se han hecho y que muestran que, por ejemplo, mucha gente cotiza menos, declara menos renta y cotiza menos porque eso le permite acceder a mayores beneficios en el campo de la salud, o porque eso le permite recibir mejores beneficios en el campo de la educación. Entonces, hay desincentivos a declarar los ingresos reales y a cotizar que provienen de otros programas de seguridad social. Y yo creo que ahí también hay que hacer un esfuerzo a tener un buen diagnóstico y poder disminuir esos desincentivos. Por ahí diría que es lo fundamental para mejorar las pensiones y obviamente también aumentar la competencia dentro del sistema para ir mejorando las pensiones y sobre todo que nosotros nos preocupemos cada uno de nosotros de cómo nos está
evolucionando dentro de nuestra vida laboral la pensión que vamos a poder obtener al final, si vamos a cumplir nuestras metas y tomar las medidas oportunamente. Muy bien, muchas gracias. Hay un par de preguntas que tienen que ver con elementos tributarios. Una de ellas, por ejemplo, es cuál sería la forma óptima de retirar los excedentes. Hay otra pregunta relacionada también al tema del retiro del 10%. La pregunta específica es si es que por una persona que está cerca de la edad de jubilación, se plantea acá el caso a 3 o 5 años de la edad de jubilar, si conviene realizar el retiro y invertirlo en otro tipo de instrumento, como por ejemplo una APB, para aprovechar ciertos beneficios tributarios también. Entonces, una relacionada al 10% y otra el tema de cómo optimizar el tema de los excedentes. Ya, parto por el retiro de excedente de libre disposición. Lo primero es, si nos interesa aprovechar al máximo el beneficio tributario de este excedente, es importante que cuando nos pensionemos podamos tener constituido el máximo excedente de libre disposición que podemos retirar con beneficio tributario, porque ahí nos van a tomar la foto. Ese excedente de libre disposición, como comenté en la presentación, tiene dos posibilidades. Yo puedo retirar 1.200 acumuladas en un mínimo de 6 años u 800 en un solo año. Desde el punto de vista tributario, es bien importante considerar las rentas tributables que yo tengo durante el año en que estoy efectuando el retiro de excedente de libre disposición. Yo no tengo que retirar excedente de libre disposición inmediatamente cuando me pensiono. Puedo postergar esa decisión de retiro de excedente. Incluso la opción que yo mencionaba antes, entre 800 y 1.200 UTM, la tomo cuando hago el primer retiro de excedente. Y ahí tengo que tener conciencia de que, primero, respetar los límites que me dan derecho al beneficio tributario. Si yo escogí un acumulado de 1.200 UTM, puedo retirar 200 UTM anuales. No pasarme el retiro de 200 UTM, porque si me paso, eso tiene consecuencias tributarias. O si opté por los 800, no pasarme los 800. Eso es muy importante. Y lo otro es también considerar que lo que decía durante la presentación, si yo tengo distintas rentas tributables, la pensión, boletas de honorario, retiro, en el fondo si estoy declarando en la base del impuesto global complementario, ahí recomiendo estudiar bien el tema porque el retiro de excedente con beneficio tributario va a tener que ser incluido en la base tributable del impuesto global complementario. Entonces voy a anotar pensión, honorario, eventualmente retiro de sociedades y retiro de excedente de libre disposición. Lo voy a anotar en la línea del global complementario de rentas exentas. Pero lo voy a anotar en la base tributable y me va a significar pagar más impuestos global complementario según tabla. Después voy a tener derecho, como una renta exenta, voy a tener derecho a un crédito que lo voy a poder descontar del impuesto a pagar. Pero, dado que lo tuve que incorporar a la base tributable del global complementario, voy a pagar impuesto por el excedente. No de igual manera que una renta afecta por el crédito que me entregan, deducir el impuesto, pero sí voy a pagar impuestos. En cambio, cuando no tengo rentas tributables que vayan al global complementario, si tengo solo pensión, si tengo pensión y remuneración, rentas que están afectas al impuesto único de segunda categoría, en ese caso yo puedo retirar el excedente y no declararlo en la base tributable del global complementario. Respecto al 10%, es una pregunta que tiene contraste, porque primero quisiera decir que como política pública no me parece apropiado el retiro de los ahorros obligatorios. Uno entiende la emergencia que estamos teniendo en el país, pero además en la forma en que se hizo, que todos pudiesen retirar, sin focalizarlo a las personas más necesitadas. Pero, yendo directamente a la pregunta, yo creo que sí es conveniente retirar el 10%, y ahí tengo varias alternativas. Primero, considerar que si yo dejo este 10% en la cuenta individual, esa plata
no me va a pagar costos de administración. Ya lo pagó cuando yo hice las cotizaciones obligatorias a la cuenta individual, fui pagando una comisión, que es la comisión porcentual sobre la renta imponible. Una vez pagada esa comisión, porcentaje de la renta imponible, entró la cotización a mi cuenta individual y la AFP ya no me cobra más por eso. Al retirarlo, bueno, yo tengo distintas alternativas. Una alternativa es llevarlo a la misma cuenta de la AFP, la cuenta de ahorro voluntario, cuenta 2. Digo, la misma administrada también por la AFP. Cuenta de ahorro voluntario, cuenta 2. Tal como quedó establecida la legislación, las AFP no pueden cobrar por la administración de ese retiro que va a las cuentas de ahorro voluntario, cuenta 2, lo cual también hay que tener conciencia de eso, una alternativa interesante. Y la otra alternativa, obviamente, es hacer un retiro y llevar ese retiro a alternativas como el APBB. Pues estoy retirando esas platas sin pagar impuestos, como quedó establecido en la legislación, y puedo llevar ese ahorro a un plan de APB-A, recibir bonificación fiscal, o un plan de APB-B y recibir el beneficio tributario. Si una persona, que es el ahorro de impuestos, si es una persona que está más bien próxima a la pensión, puede ser bastante interesante la posibilidad de retirar sin pago de impuestos y destinar esas platas a una APB-B para la gente de alto ingreso que está próxima a la pensión. Si está más lejos de la pensión, puede ser interesante una alternativa que me permita no pagar costos de administración. Pero si uno lo analiza racionalmente y más allá del comentario que hice en un principio, obviamente tiene beneficios para las personas en la medida que no se gasten ese dinero, porque si se lo gastan, lo que va a pasar es que van a tener una menor pensión a futuro. Y muchos, la verdad, han gastado buena parte de los ahorros que han retirado y gente que está quedando sin ahorro para la pensión. Hay otra pregunta relacionada a las modalidades de pensión. Y la pregunta en concreto es, ¿por qué a pesar de existir generalmente una diferencia a favor del retiro programado en términos de la tasa de interés, son las rentas vitalicias las que han captado la mayor parte del mercado, si uno lo mira esto en términos históricos? Bueno, la renta vitalicia, como comenté en la presentación, desde el punto de vista de seguridad social, la renta vitalicia es una alternativa que es muy consistente con el objetivo de la seguridad social porque otorga una renta estable en UF a lo largo de toda la vida. Me protege del riesgo de rentabilidad. Lo traspaso a la compañía de seguro. Me protege del riesgo de longevidad. Lo traspaso a la compañía de seguro. Existen distintas modalidades de renta vitalicia también, que decía que, por ejemplo, no hay herencia a la renta vitalicia, pero existe la modalidad de la renta vitalicia garantizada. Entonces hay una serie de atributos que son bien significativos de las rentas vitalicias y vuelvo a repetir, desde el punto de vista de seguridad social, es la alternativa más idónea, pero tiene también la otra alternativa, ventajas que yo comenté durante la presentación. Pero yo diría que esos son elementos esenciales que están presentes en esta modalidad que llevan a mucha gente a tener seguridad respecto al monto de pensión que van a recibir durante toda su vida y se protegen de estos riesgos que comentaba. Hay algunas preguntas un poquito más relacionadas quizás a la coyuntura que estamos viviendo en estos días y algunas discusiones que se están dando también a nivel más político. Una de ellas tiene que ver con cuál es el grado de riesgo que tú ves a la expropiación de los fondos de pensiones, dado también lo que ha pasado en otros países, especialmente se cita acá en la pregunta el caso de Argentina. Y otra pregunta en la misma línea también, ¿cómo ves el futuro de las administradoras de fondos de pensiones en el mediano y largo plazo en función de las discusiones que se están realizando en el Parlamento? Difícil contestar esa pregunta de la expropiación o nacionalización. Todos sabemos que hay un proyecto que está tramitándose en el Congreso, lo que sí yo me quedo con la opinión que han mostrado públicamente
distintos congresistas de distintos partidos políticos que han dicho explícitamente que no están de acuerdo con este proyecto. Por supuesto, en el caso, la postura del gobierno va en la misma línea. Obviamente, así que yo tengo la creencia de que esto no debiera ocurrir. Eso sería muy dañino para el sistema, muy dañino para los trabajadores. La experiencia argentina fue terriblemente negativa porque lejos de aumentar las pensiones, en realidad las pensiones disminuyeron, los fondos que había en Argentina que se traspasaron para que lo administrara una entidad pública han ido disminuyendo en el tiempo con rentabilidades de las inversiones sustancialmente inferiores a las que han obtenido las administradoras de fondos de pensiones en otros países, y la verdad es que la razón por la cual se hizo la nacionalización en Argentina, lejos de ser en beneficio de las pensiones, fue por un tema de captar recursos que permitieran pagar lo que los argentinos llamaron las moratorias, que fue a mucha gente que se les otorgó pensiones sin cumplir los requisitos de año de cotización que requerían. Esa fue la razón de fondo, una razón fiscal. Así que yo pienso que no vamos a ir por ese camino, por lo que escucho de distintos congresistas y porque creo que es un camino muy dañino para el sistema de pensiones y para los trabajadores y afiliados del sistema de pensiones. ¿Qué creo que va a pasar con el sistema AFP? Yo creo que el sistema AFP va a ser perfeccionado. Creo que es muy importante que el sistema de cuentas individuales se fortalezca en beneficio de mejores pensiones. Yo expliqué en un principio que el sistema que tenemos no es un sistema solo de cuentas individuales. A veces se tiende a decir, dependemos solamente, cada uno tiene que rascarse con sus propias uñas. Bueno, no es así. Yo expliqué que había un primer pilar que era un pilar solidario, que tiene como objetivo ayudar a los pensionados más pobres. Y hay un segundo pilar de ahorro obligatorio que es el de cuentas individuales, y el tercer pilar que es el ahorro profesional voluntario. Entonces, es un sistema mixto. Y es importante ir fortaleciendo ese sistema mixto. De hecho, por ejemplo, otros países como México. México acaba de hacer una reforma, el gobierno ha presentado un proyecto de reforma que fortalece las cuentas individuales. Pasa la tasa de cotización del 6,5% al 15% y va a las cuentas individuales, con cargo ese incremento a los empleadores. Y toma otras medidas que fortalecen el sistema de pensiones, el sistema de capitalización individual. Holanda, que es el país que está clasificado en el primer lugar en el mundo como sistema de pensiones por indicadores internacionales y que tiene uno de sus pilares un sistema colectivo con beneficios definidos de antemano. Y los holandeses, lo que llegaron a acuerdo entre gobierno, trabajadores, distintos sectores sociales, para ir transitando desde ese modelo a un sistema que opera como cuentas individuales, en que las pensiones van a depender de los ahorros que hagan trabajadores, empleadores y de las inversiones, de la rentabilidad de las inversiones en el mercado de capitales. Es decir, distintos países están avanzando hacia cuentas individuales. Y esto no es una situación solo de Holanda. En Europa en general se está fortaleciendo los sistemas de capitalización individual. Entonces yo creo que lo mejor para el sistema de pensiones es ir reforzando. Hay que cambiar cosas, por supuesto hay que cambiar cosas. Hay que fortalecer el sistema, hay que introducir más competencia para prestar los mejores servicios a los afiliados a las menores comisiones. Hay que aumentar la tasa de cotización, hay que cambiar la edad legal de pensión. Yo tengo la convicción de que va a primar la cordura y que finalmente vamos a tener un sistema que va a tener cuentas individuales que por lo demás hemos visto en los últimos días como a nivel del público en general
hay mucho apoyo porque los aportes vayan a cuentas individuales. Subió considerablemente ese apoyo. Ese es un aspecto positivo del retiro del 10%. Mucha gente se ha dado cuenta que esas platas que están en las cuentas individuales es propiedad de ellos. Y en mayor porcentaje están mostrando el interés de que vayan los nuevos aportes a cuentas individuales. Así que yo creo que el sistema de AFP va a ser modificado, tiene que ser modificado, tiene que ser perfeccionado en el ánimo de que mejoren las pensiones, pero creo que tiene que ser modificado para fortalecerlo, perfeccionarlo, pero siempre teniendo en mente la mejora de las pensiones. Muy bien, muchas gracias. Estamos en el tiempo para ir cerrando ya este webinar. Quiero agradecer a Rodrigo nuevamente por su excelente y tan interesante presentación y especialmente a todos ustedes también por habernos acompañado. Me imagino que todavía pueden tener dudas o consultas específicas sobre las materias que se han conversado en este webinar. En Vicevida somos expertos en rentas vitalicias, así es que vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos las credenciales de nuestros ejecutivos preferenciales para que con ellos puedan ir resolviendo también todas las dudas que puedan tener. Estamos preparados para atenderlos. Así es que nuevamente muchas gracias y hasta pronto.